¿Crees que un simple dibujo puede cambiar tu vida? ¿Alguna vez has sentido que algo, aparentemente inofensivo, llevaba un peso mucho mayor del que debería? Soy Manuel, tatuador, y voy a contarte cómo una noche común en mi estudio se convirtió en una pesadilla que casi me destruye. Y todo comenzó con un símbolo, misterioso y peligroso. ¿Quieres saber qué pasó? Entonces quédate conmigo. Pero antes, por favor, verifica si ya estás suscrito al canal para descubrir más historias inquietantes como esta. Vamos con la historia. El símbolo prohibido. Siempre me han fascinado los tatuajes. Para algunos, son solo dibujos en la piel, para mí, son historias. Cada línea, cada color, lleva algo único. Me llamo Manuel, tengo 32 años y soy tatuador. Trabajo en un estudio pequeño, pero conocido por quienes buscan algo especial. Mi estudio es como un reflejo de mí, paredes decoradas con cuadros de diseños propios, muchos inspirados en símbolos antiguos. Siempre he sentido una atracción por esas imágenes, como si cada una guardara un secreto esperando ser revelado. Me gusta trabajar de noche, cuando todo está más tranquilo y la inspiración fluye mejor. Esa noche, una fuerte lluvia golpeaba las ventanas mientras ajustaba algunos diseños. El sonido de la máquina de café llenaba el silencio, pero había algo extraño en el ambiente. Una inquietud que no podía explicar. Era como si algo estuviera a punto de suceder. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación inexplicable de que algo inesperado está por venir. No tenía idea de que esa sería la última noche tranquila de mi vida. Era casi medianoche cuando escuché el timbre de la puerta sonar. El sonido cortó el silencio como una cuchilla, y me giré, sorprendido. ¿Quién aparecería a esa hora, y más con esa lluvia? Él entró lentamente, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado. Llevaba un abrigo largo y negro, empapado por la lluvia. La capucha cubría parte de su rostro, pero aún así podía sentir sus ojos fijos en mí. Era como si me estuviera evaluando. ¿Todavía estás atendiendo?, preguntó con una voz baja y ronca. Por un momento, pensé en decir que no, pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad o la manera en que sostenía una hoja de papel doblada en sus manos. Depende de lo que quieras, respondí, intentando sonar confiado. Se acercó al mostrador y colocó el papel frente a mí. Cuando lo abrí, vi un símbolo extraño, algo que nunca había visto antes. Era complejo, con líneas que parecían moverse si las miraba por mucho tiempo. «Quiero esto», dijo. Había algo en su forma de hablar que me puso la piel de gallina. Le pregunté de dónde había sacado ese dibujo, y solo sonrió, una sonrisa fría y sin vida. «¿Puedes hacerlo o no?», insistió. No quería aceptar, pero algo en ese hombre me hacía sentir que negarme no era una opción. Era como si hubiera llenado el estudio con una presencia pesada, casi asfixiante. «Sí, puedo hacerlo», respondí, sin saber que esas palabras lo cambiarían todo. Cuando se quitó el abrigo, reveló un brazo pálido y delgado, con venas que parecían sobresalir de la piel. Era como si no hubiera visto el sol en años. Le pedí que se sentara, intentando mantener mi voz firme. «Esto no tomará mucho tiempo», dije mientras preparaba los materiales. La sala parecía extrañamente fría, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Tomé mi máquina, pero mis manos estaban más sudorosas de lo normal. No era exactamente miedo, sino una sensación de que estaba a punto de hacer algo que no debía. Cuando la aguja tocó su piel, sentí un leve temblor recorrer mi brazo. Sacudí la cabeza, intentando ignorarlo. Comencé a trazar las líneas del símbolo, que eran increíblemente detalladas. Cada curva parecía exigir una precisión casi sobrenatural, como si el propio diseño se resistiera a ser creado. Mientras trabajaba, noté algo extraño, el sonido de la máquina parecía resonar, como si estuviera en un lugar mucho más grande que mi pequeño estudio. Y luego estaba él. El cliente no emitía ningún ruido, ni hacía muecas. Ni siquiera parpadeaba. Era como tatuar una estatua. «¿Este símbolo tiene algún significado especial para ti?», pregunté,
tratando de romper el silencio opresivo. Tardó en responder, pero finalmente dijo, más de lo que puedes imaginar. Su voz parecía aún más baja, casi un susurro. Cuando terminé, ocurrió algo extraño. Su piel parecía absorber el símbolo, como si las líneas se fusionaran de una manera anormal. Era diferente a cualquier tatuaje que hubiera hecho antes. Antes de que pudiera comentar, él miró su brazo y sonrió. No era una sonrisa de satisfacción, sino una sonrisa oscura. Está perfecto, dijo, levantándose rápidamente. Dejó el dinero en el mostrador, billetes viejos, desgastados, y salió sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, un peso pareció desaparecer de la sala, pero la incomodidad permaneció. Miré la silla donde había estado sentado y vi algo que me heló la sangre. Había una pequeña marca quemada en el cuero, con la forma exacta del símbolo. Esa noche debería haber terminado ahí, pero cuando llegué a casa, me di cuenta de que algo no estaba bien. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que te están observando, incluso estando solo? Exactamente así me sentía. El apartamento estaba en silencio, pero el aire se sentía denso, cargado. Traté de apartar esos pensamientos mientras me dejaba caer en el sofá, pero la incomodidad persistía. A mitad de la noche, me despertó un sonido bajo y rítmico, como si alguien estuviera golpeando la ventana. Pero vivo en un tercer piso. Fui a la sala, intentando encontrar alguna explicación. Al correr la cortina, solo vi el reflejo de la calle mojada por la lluvia. Nada parecía estar fuera de lugar, pero la sensación de que no estaba solo no desaparecía. Regresé al dormitorio, y entonces llegaron las pesadillas. Soñé con el símbolo que había tatuado, pero no era solo un dibujo. En el sueño, se movía, pulsaba como si tuviera vida propia. Y luego escuchaba una voz, baja y susurrante, repitiendo mi nombre una y otra vez. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, pero parecía que el sueño había dejado algo atrás. Mi brazo derecho ardía, y cuando lo miré, había una marca roja, exactamente con la forma del símbolo. Por más que intentara convencerme de que solo era una coincidencia, algo dentro de mí decía lo contrario. Y, a partir de esa noche, lo extraño se convertiría en parte de mi rutina. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. Las marcas en mi brazo, las pesadillas, la sensación constante de que algo estaba mal, todo me llevaba a un único pensamiento: necesitaba entender qué había detrás de ese símbolo. A la mañana siguiente, me senté a la mesa con una taza de café fuerte, mis ojos fijos en el dibujo que había garabateado en un papel. El recuerdo del cliente misterioso no me dejaba en paz. ¿Quién era? ¿Por qué había elegido ese símbolo? ¿Y por qué parecía perseguirme incluso en mis sueños? Decidí empezar mi búsqueda con la única pista que tenía, el propio símbolo. Le tomé una foto al dibujo y comencé a buscar en internet. Esperaba encontrar algo sencillo, una explicación histórica o cultural, pero las respuestas eran fragmentadas, como piezas de un rompecabezas incompleto. Algunos sitios lo asociaban con cultos antiguos, mientras que otros lo relacionaban con rituales prohibidos. Sin embargo, había algo en común: todas las fuentes parecían sugerir que no debía ser reproducido. Eso me intrigó aún más. Decidí profundizar y consulté con un amigo, José, que era historiador. Cuando le envié la imagen, respondió casi de inmediato: ¿Dónde viste esto?, preguntó con un tono de urgencia en su mensaje. Antes de que pudiera explicarle, ya me estaba llamando. Manuel, no deberías meterte con esto. Ese símbolo aparece en documentos muy antiguos, generalmente relacionados con historias de tragedias. Es como si cargara algo malo, dijo José, con la voz baja y cargada de preocupación. Esas palabras me golpearon de lleno. ¿Debería retroceder? ¿Dejar todo de lado y fingir que nada había pasado? Parte de mí quería hacerlo. Pero otra parte, la que estaba dominada por la curiosidad y el deseo de respuestas, sabía que debía seguir. Al fin y al cabo, ya estaba involucrado. Y, de alguna manera, sentía que el símbolo estaba más conectado a mí de lo que me gustaría admitir. El siguiente paso sería averiguar quién era el hombre que había entrado en mi estudio aquella noche.
El problema era que ni siquiera sabía su nombre. La búsqueda del cliente misterioso comenzó a apoderarse de mí. Mi rutina ya no tenía sentido, el estudio permanecía cerrado durante días mientras me sumergía en sitios oscuros, archivos antiguos y cualquier pista que pudiera llevarme hasta él. La incomodidad era constante, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso con cada paso que daba hacia la verdad. Fue en una madrugada de insomnio, mientras exploraba foros sobre símbolos antiguos, cuando encontré algo. Un usuario anónimo había publicado una imagen idéntica al símbolo que yo había tatuado. La diferencia era que mencionaba un nombre asociado al símbolo, el emisario del velo. Según el relato, este símbolo era usado por una secta extinta que creía en la existencia de un velo entre nuestro mundo y otra dimensión, algo que nunca debía ser tocado. Sin embargo, lo más perturbador vino después. Había un enlace a un artículo de un periódico local de hace varios años. La noticia hablaba de un hombre llamado Augusto Medeiros, encontrado muerto en circunstancias misteriosas. La foto de él me dejó sin aliento, era el rostro del cliente que había entrado en mi estudio aquella noche. Retrocedí en la silla, intentando asimilar aquello. ¿Cómo podía estar muerto? Pensé que debía tratarse de un error, pero al leer el artículo, sentí un escalofrío recorrerme. La nota decía que Augusto había muerto durante un ritual extraño, encontrado con el mismo símbolo tatuado en el pecho. El detalle más aterrador, la fecha de su muerte. Había ocurrido hace 5 años. Decidí que necesitaba confirmar aquello con mis propios ojos. Al día siguiente, fui al cementerio mencionado en el artículo. La lluvia fina daba un aire aún más lúgubre a ese lugar. Después de caminar un rato, encontré la lápida. Estaba allí, justo frente a mí, Augusto Medeiros. Nacido en 1975, fallecido en 2020. Por un momento, pensé en darme la vuelta y marcharme. Pero algo me retenía, como si el símbolo tuviera vida propia, atrayéndome hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. Fue entonces cuando escuché pasos. Rápidos y pesados, acercándose hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y al girarme, no había nadie allí. Pero sabía que no estaba solo. Después de esa visita al cementerio, mi vida se desmoronó por completo. Ya no era solo una sensación o impresión, algo me estaba siguiendo. Volví a mi apartamento, sintiendo un peso en el aire, como si hubiera traído algo conmigo. Estaba intentando entender todo lo que había sucedido, y al anochecer, cuando fui a encender las luces, estas parpadeaban descontroladamente, proyectando sombras en las paredes. Respiré hondo e intenté convencerme de que solo era un problema con el cableado. Pero entonces escuché. Era un susurro. Bajo, indistinto, proveniente del pasillo. Me congelé. Parecía imposible, ya que vivía solo. Llamé a alguien, intentando sonar firme, pero mi voz salió temblorosa. No hubo respuesta, solo el silencio que parecía burlarse de mí. Tomé una linterna y seguí el sonido. El pasillo estaba vacío, pero algo me llamó la atención, marcas en el suelo. Era una línea fina y oscura, que seguía hasta mi habitación. Seguí el rastro con cuidado, y mi corazón parecía querer salir de mi pecho. Cuando abrí la puerta, sentí el estómago revuelto. En la pared opuesta, estaba dibujado el símbolo. Di un paso atrás, y fue entonces cuando la temperatura descendió drásticamente. Mi cuerpo entero temblaba, no solo de miedo, sino de frío. El aire parecía congelado, y mi propio reflejo en el espejo de la habitación parecía diferente. Era como si algo estuviera allí conmigo, distorsionando la realidad. Decidí que necesitaba salir de allí, pero la idea de quedarme solo en medio de la noche también me aterrorizaba. Llamé a José, el amigo historiador, y comencé a contarle todo. No me dejó terminar. Manuel, sal de tu casa ahora. Ven aquí, gritó por teléfono. Ese símbolo no es solo un dibujo, es un portal. Y si está apareciendo ahí, significa que ya se ha abierto una conexión. Las palabras de José me golpearon como un puñetazo. ¿Portal?
¿Conexión? Quería creer que era un delirio, pero todo lo que estaba viviendo decía lo contrario. Antes de que pudiera responder, el teléfono se quedó mudo. Y no fue solo eso, todas las luces del apartamento se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad asfixiante. En el silencio, escuché pasos. Lentos, pesados, como si alguien estuviera cruzando el pasillo en dirección a la sala. Estaba paralizado. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, incluso en la oscuridad, los contornos del símbolo en la pared brillaban en rojo, pulsando como un corazón. ¿Sabes ese momento en el que sientes que has perdido todo control? Así me sentía. Lo que sea que estaba sucediendo, estaba más allá de mi comprensión. Y sabía que lo peor aún estaba por venir. Decidí seguir el consejo de José y salir de mi apartamento, porque sabía que no podía enfrentar esto solo. Salí rápidamente, ignorando el escalofrío en mi espina dorsal que parecía seguirme. Cuando llegué al pequeño apartamento de José, ya estaba con varios libros abiertos sobre la mesa. Gráficos, ilustraciones y anotaciones llenaban el espacio. Este símbolo no es solo un dibujo, comenzó él, señalando una grabación antigua que mostraba algo aterradoramente similar al tatuaje que hice. Se le conoce como una ancla. Se usaba en rituales antiguos para conectar nuestra realidad con algo que debía permanecer sellado. Mi cabeza giraba con lo que él decía, pero necesitaba respuestas. ¿Y qué significa esto para mí?, pregunté, con la voz quebrada. José se quitó los anteojos y me miró fijamente. Significa que, al tatuar ese símbolo, completaste parte del ritual. Y ahora, algo está intentando cruzar. Sus palabras parecían imposibles, pero cada detalle coincidía con lo que estaba viviendo. José continuó, hay una manera de evitar que esto avance. Un ritual de purificación. Pero es arriesgado. Tomó una hoja desgastada con anotaciones detalladas. Necesitarás hacerlo antes de que el vínculo se fortalezca por completo, explicó, trazando un círculo en un dibujo con símbolos alrededor. Pero debe hacerse en el lugar donde se hizo la tatuaje. Volver al estudio. Solo la idea ya me daba escalofríos. Pero era la única salida. Si lo que decía era cierto, esta era mi única oportunidad de acabar con esto antes de que fuera demasiado tarde. Volver al estudio esa noche fue como caminar directo a una trampa. Cada paso que daba parecía más pesado, como si algo invisible intentara detenerme. La llave giró en la cerradura, y la puerta chirrió al abrirse, revelando el espacio que, hasta unos días atrás, había sido mi refugio. Ahora, parecía un lugar hostil, lleno de sombras que se movían fuera del alcance de la vista. José estaba conmigo, llevando una mochila con los elementos para el ritual, velas negras, sal gruesa, hierbas secas y un pequeño cáliz de plata. Me indicó que vaciara mi mente y me concentrara. Manuel, no importa lo que pase, no rompas el círculo, ¿entendido? Asentí, tratando de ignorar el frío que parecía emanar de las paredes. Colocamos el círculo en el suelo, justo donde el hombre misterioso se había sentado para el tatuaje. José comenzó a entonar palabras en una lengua antigua, y el aire en el estudio se volvió pesado, casi irrespirable. Las velas parpadeaban como si se apagaran en cualquier momento, aunque no había viento. Fue entonces cuando el símbolo en la silla comenzó a brillar, un rojo intenso y pulsante. El calor emanaba de él, y tuve que retroceder instintivamente. Las sombras en las paredes empezaron a alargarse, tomando formas grotescas que parecían burlarse de nosotros. Entonces, escuché una risa baja y profunda. ¿Realmente crees que puedes deshacer lo que ya está hecho? La voz resonaba desde todas las direcciones, pero era inconfundible, era el cliente misterioso. José continuaba el cántico, a pesar del sudor que le recorría la frente. De repente, las líneas del símbolo tatuado en mi brazo comenzaron a arder. El dolor era terrible, como si algo quisiera salir de mi piel. Grité, pero José me sujetó firmemente por el hombro. No pares, Manuel, concéntrate. Con esfuerzo, cerré los ojos e imaginé el símbolo desvaneciéndose, apagándose como un dibujo en la arena llevado por la marea.
El calor y el dolor aumentaron hasta un punto insoportable, y entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, las sombras habían desaparecido. El símbolo en la silla ya no estaba, al igual que la marca en mi brazo. José cayó de rodillas, exhausto y jadeante. El estudio parecía más claro, más liviano. ¿Lo conseguimos?, pregunté, mi voz casi un susurro. José me miró, pero sus ojos no mostraban mucho alivio. Respondió, por ahora. Después de aquella noche en el estudio, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La marca en mi brazo había desaparecido, y el estudio ya no parecía estar cargado de sombras. Pero por dentro, sabía que algo no estaba bien. José también lo sentía. Dijo que, aunque habíamos cerrado la conexión, el vínculo nunca podría ser completamente borrado. Algunos días después, mientras cerraba el estudio, noté un sobre la mesa. No estaba allí antes. Mi corazón se aceleró. Lo abrí con cuidado, y dentro había una foto, yo, sentado en la misma silla donde había hecho la tatuaje al hombre misterioso. Detrás de mí, algo que no puedo describir claramente, como si fuera una sombra con ojos. El mensaje era claro, aún estaba siendo observado. Y ahora, sabía que eso no me dejaría tan fácilmente. La batalla estaba lejos de haber terminado. ¿Te gustó la historia? ¿Has vivido o escuchado algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal para ver más historias de terror. Gracias.